Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un tema que, créanme, da mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, del drama, de los rumores, y por supuesto, del amor y a veces, de lo que parece ser un poco más allá de eso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema candente que ha estado circulando por las redes, que ha sido objeto de debate y conversación entre los fanáticos de las series turcas, y especialmente de la muy popular Love is in the Air. Vamos a desmenuzar un poco lo que se ha dicho y vamos a analizar una situación específica que, según el título de este vídeo, involucra a dos de sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título, como ya saben, dice Kerem Bürsin se pasó con Hande Erçel. La incómoda situación que pocos vieron. Así que sin más preámbulos vamos a descubrir de qué se trata. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad increíble. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al día con lo último del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por ser los mejores. Ahora sí, vamos a lo importante. Kerem Bürsin se pasó con Hande Erçel. La incómoda situación que pocos vieron. Este título, como ya les dije, es bastante llamativo, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, automáticamente pensamos en la magia de Love is in the Air. La química entre ellos en la serie era, y sigue siendo, innegable. Eran Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que nos robó el corazón a todos. Y claro, esa química trascendió la pantalla. Hubo rumores, confirmaciones, fotos y finalmente una relación real. El tema de la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un punto de interés para los fans. Y es que, como cualquier pareja de celebridades, estuvieron en el ojo público constantemente. Hubo momentos de felicidad, de amor, de viajes, de declaraciones. Pero como sabemos, las relaciones, incluso las más intensas y aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Y es precisamente en el contexto de esta relación, y de lo que sucedió después, que surge el tema de este vídeo. Vamos a hablar de una situación específica, de un momento que, según lo que se ha dicho, generó incomodidad. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Kerem que pudo haber sido interpretado como un pasarse? ¿Y qué implicaciones tuvo esto para Hande? Para entender mejor el contexto, es importante recordar algunos detalles sobre la relación entre Kerem y Hande. Como dije, su historia comenzó en el set de Love is in the Air. La conexión entre ellos era evidente y poco a poco, esa conexión se transformó en algo más. Estuvieron juntos durante un tiempo compartiendo momentos públicos y privados. Sin embargo, como ya sabemos, la relación terminó. Y las rupturas, como todos sabemos, a veces pueden ser complicadas. Después de la ruptura, inevitablemente hubo especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceros en discordia? Los medios, por supuesto, no tardaron en hacer eco de estas preguntas, alimentando los rumores y generando aún más curiosidad entre los fans. Ahora bien, volviendo a la incómoda situación de la que habla el título, es fundamental aclarar que la información que vamos a analizar se basa en lo que se ha reportado en diferentes medios y redes sociales. Es importante tomar estas noticias con cautela, ya que a veces, la información puede estar sesgada o no ser completamente precisa. Sin embargo, como creadores de contenido, nos dedicamos a investigar y a presentarles la información que encontramos, intentando ser lo más objetivos posible. En este caso, la situación a la que nos referimos involucra, según lo que se ha reportado, un encuentro o una interacción específica entre Kerem y Hande después de su ruptura. Los detalles varían según la fuente, pero la idea general es que en algún momento, Kerem pudo haber hecho o dicho algo que generó incomodidad o que fue considerado inapropiado por algunos. Algunos medios han especulado sobre la naturaleza exacta de este incidente. ¿Fue una declaración pública? ¿Un comentario en redes sociales? ¿Una actitud en un evento público? La verdad es que no hay una versión única y definitiva de lo que sucedió. Sin embargo, el consenso general es que Kerem, en algún momento posterior a la ruptura, pudo haber actuado de una manera que fue interpretada como un pasarse con Hande. Ahora, ¿por qué esto generaría incomodidad? Pues bien, las rupturas sentimentales, por regla general, son dolorosas.
Y más aún cuando se producen en el ojo público. Es probable que después de una separación, las partes involucradas necesiten tiempo y espacio para sanar. Cualquier tipo de interacción que no sea respetuosa, que no tenga en cuenta el momento delicado por el que están pasando, puede generar tensión y malestar. Además, el hecho de que Kerem y Hande hayan sido una pareja muy querida por el público también es relevante. Los fans de Love is in the Air tenían una conexión emocional con ellos, y la ruptura fue, para muchos, una decepción. Cualquier comportamiento que pudiera sugerir falta de respeto, o una falta de consideración por los sentimientos de Hande, inevitablemente generaría reacciones negativas. ¿Qué podemos inferir de todo esto? Pues primero que las relaciones sentimentales entre celebridades son complejas. La presión mediática, las expectativas de los fans, y la exposición constante a la vida pública, pueden añadir una capa extra de dificultad a cualquier relación. Segundo, que las rupturas, por muy civilizadas que sean, pueden dejar heridas. Y es importante tener respeto por los sentimientos de las personas involucradas, especialmente después de una separación. Y tercero, que las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier situación. Un comentario, una foto, una actitud, todo puede ser interpretado y comentado. Y a veces, esas interpretaciones pueden ser exageradas o tergiversadas. Es importante como espectadores ser críticos y no tomar todo lo que vemos o leemos como verdad absoluta. Debemos recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. Y también es fundamental no caer en el sensacionalismo o en la especulación sin fundamento. En resumen, la situación a la que nos referimos en este vídeo involucra una presunta interacción entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Según lo que se ha reportado, Kerem pudo haber hecho o dicho algo que generó incomodidad o que fue considerado inapropiado. Los detalles exactos de este incidente no están completamente claros, pero la idea general es que Kerem pudo haber actuado de una manera que no fue respetuosa con Hande. Como siempre, la información debe ser tomada con pinzas, y es importante ser críticos con lo que vemos y leemos en los medios. Las rupturas sentimentales son delicadas, y las celebridades merecen nuestro respeto. ¿Y ahora, qué podemos aprender de todo esto? Pues, en mi opinión, hay varias lecciones importantes. Primero, que es vital ser respetuoso con los demás, especialmente después de una ruptura. La empatía y la consideración son fundamentales. Segundo, que debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones y palabras pueden tener en los demás, especialmente en el mundo de las celebridades, donde la exposición pública es constante. Y tercero, que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Recuerden que al final del día, todos somos humanos. Y aunque admiremos a las celebridades y nos encanten sus series y películas, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a su paz. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem se pasó? ¿Qué opinan de la situación en general? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar juntos el mundo del entretenimiento. Y antes de irnos, no olviden dejar su like. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que hago. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también puedan debatir y opinar sobre el tema. Y por supuesto, suscríbanse para formar parte de esta gran comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.